Entonces les decía, vamos a hablar de puestos a prueba. Y les dije que era en Éxodo 20:20. Fíjense bien, cuando nosotros escuchamos la palabra prueba, y cuando estábamos estudiando y nos decía, van a haber pruebas objetivas a partir de lunes, ya empezaba la aflicción, ¿verdad? Porque teníamos que estudiar y rendir en esas pruebas. Entonces la palabra prueba es la acción de probar a alguien o algo para saber sus cualidades, verificar su eficacia, saber cómo funciona o cómo reacciona. Entonces, antes de decirle sí, pruébelo primero a ver cómo reacciona. O antes de entregarle el anillo, pruébela primero a ver cómo reacciona, ¿verdad? No se deje ir a la primera. Cuando uno le ofrecen algo desconocido, uno dice, déjame probarlo primero, porque tenemos cierto desconocimiento de lo que va a hacer. Entonces, para eso sirven las pruebas, para saber de qué estamos hechos. La palabra prueba puede traer a la mente dos realidades. Una orientada a la acción de lo que es un examen, un concurso, y dos, referida a una aflicción. Por ahí vamos nosotros, por el rumbo de las aflicciones, una enfermedad, un luto, un fracaso, la pérdida del empleo, la pérdida de un negocio, un desierto económico. Son pruebas, son cosas que nos vienen a probar. ¿Vea? ¿Cómo reaccionamos ante esos momentos? Hay personas que tienen unas reacciones tremendamente, ¿cómo le diría? Reciben una noticia y reaccionan de una manera incomprensible. Y hay quienes se la toman con una gran calma. Vaya, dice, ¿y qué vamos a hacer? Pues esperar en Dios. De eso se trata. Entonces, pero cuando esta acción pasa del primer plano al segundo plano, sin duda, los seres humanos manifestamos algo. La sabiduría humana dice que todos debemos de ser probados. Todos debemos de experimentar una prueba en la vida. Y a veces no una, sino varias pruebas en la vida. Nos va a tocar enfrentar diferentes pruebas en la vida. Pruebas financieras, pruebas amorosas, pruebas familiares, amorosas para los jóvenes, pruebas familiares, ¿ya? O incluso los matrimonios cuando se desintegran son pruebas familiares y de amor entre la pareja. Pero todo eso viene para que nosotros sepamos cómo estamos formados. Entre prueba y tentación no me confunda los dos términos. Sí, una conlleva muchas veces a la otra, pero Dios, dice la palabra que Dios nos prueba y el maligno, el enemigo, es el que nos tienta porque Él es el tentador. Dice la palabra en Santiago 1:13, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios nos prueba, pero lo hace para confirmar nuestra fe. ¿Ya? Escúchame bien esto, hay pruebas buenas y hay pruebas malas. ¿Ya? ¿Cómo así? Hay pruebas buenas y hay pruebas malas. En el transcurso del mensaje le voy a hacer el alto cuando llegue a cada situación, pero las pruebas de prosperidad y las pruebas de sufrimiento que nosotros enfrentamos en la vida. Para empezar, número uno, ¿quién es el que nos prueba? ¿Ya? El diablo no puede probarlo a usted, el diablo lo tienta a hacer el mal. El único que nos prueba es solamente Dios, es el único que nos prueba. El Salmo 11:5 dice, solamente Dios prueba al justo. Entonces, por lo tanto, solamente Dios nos puede examinar. ¿Ya? Solamente Dios nos puede examinar. Una prueba es un examen para ver cómo estamos constituidos, para ver de qué estamos hechos.
Solamente dice, Él nos puede examinar. ¿A quién llama justo cuando dice en el Salmo 11:5 que Dios prueba a los justos? ¿A quién llama justo? Dios, aquel que conforme a su justicia, aquel que obra conforme a su palabra, a la palabra de Dios, o que trata de obrar, porque por sus justicias nosotros somos justificados. Y a nosotros nos enseñan y nos dice de que todo aquel que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, tiende también a ser justo ante Dios, aunque nosotros ante los demás no seamos dignos de nada, ante Dios somos merecedores de todo cuando hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. En Zacarías 13:9, no lo busque, que yo se lo leo, dice, y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío es, y él dirá, Jehová es mi Dios. Oiga bien, Jehová es mi Dios. Cuando el profeta Zacarías escribe esto, es cuando Dios estaba probando su pueblo. Después del proceso de la prueba de purificación, el cristiano recibirá la comunión que había desestabilizado con Dios, la cual solo se recupera a través de la prueba. Cuando pasamos por una prueba, venimos bien mansitos, bien suavecitos ante nuestro Dios, buscando hasta servirle. ¿Ya? ¿Qué queremos? Recobrar aquella confianza, recobrar aquella comunión que teníamos con Dios. Pero a veces, por hacerle caso más a los deseos de la carne, nos desviamos por todos lados, y viene Dios y dice, yo no te traje ni ofrecí a mi hijo para que vos vivieras de esta manera. Dios te pone un alto, pero Él sabe hasta dónde te va a apretar, porque tiene propósitos para tu vida, porque tiene planes para tu vida. Y cuando uno recapacita y reconoce que es Dios el que lo está frenando, ¿ya? Porque el enemigo nunca te va a detener. El enemigo te va a proporcionar mucha más libertad y muchas más cosas para que sigas haciendo tu vida un despilfarro, pero Dios no. Dios viene y te pone un alto. Dios te pone un alto para que entiendas, ¿ya? Dice Dios, te voy a meter aquí, te voy a probar, te voy a apretar, pero no te voy a matar, porque tengo propósitos para ti, porque tengo proyectos para ti. Entonces, Dios nos prueba para reconocer que en nosotros hay algo mejor, ¿ya? Dios nos prueba para que reconozcamos que después de la prueba, digamos, Jehová es mi Dios. Y Él dirá entonces, y tú eres mi hijo. Eso es lo que Dios muchas veces nos cuesta entender de Dios a nosotros. Cuando Dios nos prueba, amado hermano, Dios lo prueba cuando le dé la gana, pero principalmente Dios lo hace en el tiempo justo, en el momento justo. Ahí te prueba Dios, en el momento justo. Dios quiere saber de qué estás constituido, de qué estás hecho. En Génesis, creo que lo busque, Génesis, ahí cerquita lo tiene, atrasito, Génesis 22:1. Dice aquí la palabra, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Ya? Dice, aconteció después de estos tiempos, justamente cuando él lo decide.
el versículo 34 del capítulo 21 dice, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Ya tenía a Isaac y había morado muchos días en tierra de los filisteos. Después de ese tiempo, Dios dijo, hoy es tiempo de probar a Abraham. Hoy es tiempo de probarlo. ¿Dónde vivía? En tierra de filisteos, pueblos paganos. Y allí Dios decide con él, en el tiempo del mejor momento del negocio, Dios te puede probar. En el tiempo del mejor, en el mejor apogeo de tu carrera, Dios te puede probar. De tu trabajo, ¿ya? De tu familia. Ahí Dios te puede someter a una prueba para saber de qué estamos constituidos. Puede imaginarse usted en el momento que Dios le pide a Abraham su unigénito. Solo acuérdese del tiempo que tardó la promesa, ¿ya? Desde la promesa hasta el cumplimiento. Acuérdese cuánto tiempo fue. Fueron 25 años prácticamente los que tuvo que esperar. Y venir y decirle, cuando ya Isaac era un adolescente, cuando ya Isaac era un muchacho que ya le ayudaba a su papá en las tareas digamos de la agricultura, en las tareas de la casa, ya trabajaban juntos, ya andaban juntos, yendo y viniendo por los caminos, y Abraham cumpliendo como todo padre, enseñándole, dándole enseñanza a su hijo, como Dios lo había establecido. Y viene Dios, y cualquiera dice, ¿qué decimos nosotros? No entiendo a Dios, qué incomprensible es este momento por el que estoy pasando, después de servirle tanto a Dios, después de haber estado en un ministerio, después de haber estudiado tanto. Para esto estudió mi hijo, mírenlo hoy. Yo no sé cuántas familias se están lamentando de que sus hijos, los doctores que han muerto muy jóvenes, bien lamentable, pero Dios es el que tiene el control de todo. Vino Dios y le dijo a Abraham, dame a tu unigénito. A tu único, perdón, dame a tu único, le dijo. ¿Y qué dijo Abraham? Cuando Dios lo llamó, Abraham le dijo, heme aquí. De ahí en adelante, usted encuentra que Abraham viene a hablar hasta el tercer día, cuando le dice en el versículo 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, en el 5. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperen aquí. ¿Qué habrá pasado por la mente de este gran hombre? ¿Ah? ¿Qué habrá pasado por la mente del padre de la fe? ¿Qué habrá pasado en ese trayecto cuando él le dijo, heme aquí? Y Dios le dijo, dame a tu único hijo. ¿Ya? Ese es el hijo de la fe, ¿ya? Ese es el hijo de la promesa. Ya había nacido Ismael, pero el hijo de la promesa es Isaac, y ese es el que Dios le pide. Entonces puede imaginarse, ya Isaac, un joven, ya ayudaba en las tareas de la casa, ¿ya? Pero Abraham, tal como lo hizo Moisés, como lo hizo Samuel, aquí estoy, le dijo. Haz lo que quieras de mí, Señor. Aquí estoy. Aquí estoy. Tú me lo diste, es tuyo. ¿Ya? Me imagino que estoy metiéndome en algo que no está en la palabra, pero metiéndome en el pensamiento de Abraham, todo lo que le ha de haber respondido. Porque él había sido un hombre fiel a Dios. Él había sido un hombre que había confiado plenamente en Dios. Ya era Abraham, respondió y dijo como lo hizo Moisés y Samuel, heme aquí. Recibió las instrucciones, no dijo nada, solamente tomó su hijo, sus 2 siervos, tomó la leña y mientras iba por el camino, con ninguno de ellos, narra la historia, habló, hasta que llegó al lugar donde vio el monte. ¿Ya? Llegó al lugar del altar del sacrificio
Lo armaron el altar, pusieron la leña y aún así, solamente dialogando con su hijo, le dijo: acostate aquí, que aquí te voy a ofrecer en holocausto. Dice la palabra, parafraseándolo, que hacerlo iba cuando un ángel de Dios le dijo: no lo hagas, no lo hagas. Abraham dijo en su corazón: si Dios me dio uno y la promesa de él fue que mi descendencia iba a ser como las estrellas de los cielos y como las arenas del mar, no dudo que me dará más, y este que él me dio se lo voy a ofrecer. Pero el ángel le dijo: no lo hagas. Ya Abraham había concedido en su corazón de que Dios es fiel a sus promesas, de que Dios no falla, de que Dios no cambia. Nuestro Dios es grande y poderoso para hacer milagros en la vida de todos aquellos que en Él han puesto su fe, que saben que Él es el que tiene el control de toda nuestra situación. Ha de haber dicho en algún momento Abraham: Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito, bendito, bendito el nombre de nuestro Dios. Dios no tentó a Abraham, Dios lo puso a prueba. Dios nos prueba para confirmar nuestra fe o para probar nuestra consagración a Él, que a pesar de los problemas, de los altibajos de la vida, nosotros seguimos confiando en Él. ¿Ya? Nosotros seguimos confiando en Él. ¿Se acuerda? El viernes estuvimos orando por la salud de nuestro pastor. Ya está él en su oficina, ya está listo para el culto de 9. ¿Por qué será? ¿Ya? Él ha consagrado su vida, su tiempo, para predicar la palabra de nuestro Señor. Porque para eso Dios nos resguardó. Ya les he contado mi historia. Quizás los hermanos que viven fuera que no se congregan con nosotros físicamente no la conocerán, algún día la van a escuchar. Pero de cuántos actos de muerte Dios me apartó. Y yo decía: yo no sé por qué, pero era para esto. Era para esto. Número 2, ¿por qué nos prueba Dios? Con seguridad le digo que ninguna prueba es para destrucción, sino para bendición. Sino para bendición. Las pruebas no son para destrucción, las pruebas son para bendición. Váyase conmigo al quinto libro, Deuteronomio, al quinto libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 8, versículos del 11 en adelante. ¿Por qué nos prueba Dios? Dice la palabra aquí: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y mi fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Dice el 16, y afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. ¿Por qué nos prueba Dios? ¿Ya? ¿Por qué nos prueba? Hay muchas situaciones por las cuales Dios nos puede probar. Número 1, para saber de qué estamos hechos. Número 2, para ver cómo reaccionamos ante las situaciones que nos vienen en la vida. ¿Ya? Te dije que habían pruebas buenas y pruebas malas. Mira todo lo que Dios hizo con ellos en el desierto. Todo fue bendición. Todo fue para aumento. ¿Ya?
Entonces, las amonestaciones que Moisés le hace al pueblo de Dios, les ofrece abundancia en la tierra de Canaán, la tierra prometida. Pero Dios le hace unas amonestaciones: cuídate de no olvidarte. ¿Ya? No se olvide de dónde Dios lo ha sacado. No se olvide de la calamidad que Dios te levantó. ¿Ya? Has renegado, has braviado porque te quitaron un trabajo. En vez de darle gracias a Dios, porque Dios nos quita lo bueno para darnos algo mucho mejor. A veces nos cuesta entendernos y porque tal vez tenemos alguna deuda, no queremos dejar de trabajar, y tal vez en el trabajo que estás te están fastidiando, te están explotando, y Dios dice: no, hijo, ya no quiero que estés aquí. Te voy a quitar a ver cómo reaccionás. Te voy a quitar a ver cómo reaccionás. Yo me recuerdo cuando mi hijo mayor lo cesaron de un trabajo, pobrecito. Él no tenía ni mujer ni hijos en ese día. Oye, tiene una preciosa niña. Y él lloró cuando lo quitaron del trabajo. Y yo le digo a él: ¿por qué lloras? ¿Cuál es la mujer que tenés que mantener? ¿Cuáles son las deudas que tenés que pagar? Íbamos pasando por un lugar y le digo yo a él: ¿ves este lugar? De aquí te van a contratar. Dicho y hecho, por fe. Por fe. Al tiempo lo cesaron de ese mismo lugar y me dice: volvieron a cerrar ese trabajo. Le digo: tranquilo, tranquilo. Si has dejado buen récord, te van a volver a llamar. Efectivamente, lo volvieron a llamar, y con una mejor paga todavía. Entonces nosotros debemos de entender muchas veces cómo Dios actúa en nuestras vidas, ¿ya? En la abundancia y en la prosperidad, cuidado con olvidarse de Dios. Cuidado con olvidarse de Dios. En la abundancia y en la prosperidad, no se olvide de Dios. No se olvide de Dios, ¿ya? No se considere más que Dios, según lo dice el versículo 17. ¿Ya? Si usted es inteligente, si usted es muy sabio, si usted es una persona que las cosas las asimila así, dele gloria a Dios, porque Él es el que da la inteligencia y el conocimiento. De Él vienen. Él puede entorpecer a cualquier intelectual con un derrame cerebral. ¡Pum! Se lo acaba. ¿Y qué? Él es Dios. Entonces, ¿por qué Dios nos prueba? Para hacernos bien, para que para mostrarnos lo bueno que hay en nuestro corazón. Las pruebas buenas que Dios permite que lleguen a nuestra vida son las pruebas de prosperidad, que al final nos vienen muchas veces a separar de Dios. Fíjese bien, pruebas buenas. Muchos en esta pandemia, se les iluminó el foco. Y aquí tengo yo a alguien enfrente. Se les iluminó el foco y empezaron a crear un negocio. Y el negocio les está fructificando. Yo espero que por estar en los afanes de lo que labores, no te descuides de Dios. No te descuides de Dios. Digo con todo respeto y con el permiso de hermano Beltrán, él tiene un negocio de confección de ropa y bordados. Y él cuando cerraron, cuando se dio este cierre, dice él que él sintió en su corazón como que pues iba a ir abajo. Pero no, al contrario, el trabajo le ha sido mucho más abundante. ¿Ya? O sea que sus ingresos siempre se mantienen y han mejorado en alguna manera. Entonces, pero le digo una cosa, desde el día 1 que se inició la cuarentena o la pandemia y que se cerraron las iglesias, este varón no se ha apartado del Señor. No sé cómo hace. Él canta lunes, él canta martes, él canta miércoles, él canta viernes, él canta domingo 3 turnos. No sé cómo hace. No sé. Y también si le pregunto a él, también me dirá: mira, pastor, no sé. ¿Quién sabe? Es Dios. Él es el que sabe. Él. Porque cuando tú decides amar a Dios con todo tu corazón, Dios no te dejará que te falte nada en tu casa.
Dios no dejará que nada falte en tu casa. ¿Ya? Ahí viene, mira, antes de las 5 de la tarde, ya está acá, todos los días. Hoy estamos aquí a partir de las 6 de la mañana prácticamente, cuando muchos no se han levantado, cuando muchos siguen descansando. Entonces, esas pruebas de prosperidad que hoy estás emprendiendo, al pasar la cuarentena, tú seguirás con tu negocio, bendito sea Dios, pero no te olvides de Dios. No te separes de Dios. No te separes de Dios. No te separes de Dios. Yo conozco una persona que es buena. Dios le da una sabiduría, una iluminación buena. Pero por el afán de su trabajo, no terminó su carrera todavía. Pero eso no le impide predicar. Eso no le impide predicar. Él lo sigue haciendo. ¿Ya? Entonces Dios nos prueba muchas veces para conocer qué hay en nuestro corazón. Esa prosperidad que no se te convierte en avaricia, ¿ya? Que no se te convierte en un orgullo, que no se te convierte en una vanidad, que no se te convierte en una soberbia. Esa prosperidad que Dios te está dando en esta pandemia para que tú hayas levantado tu negocio, aprovéchala y dale gloria a Dios. No te olvides de darle gloria a Dios. Y el tiempo que tienes que apartar para Dios, apártalo, porque lo de lo demás, Dios se va a encargar. Dios se va a encargar. Una hermana en Cristo que tiene su chalet en el estadio Charlet, ahí pasaba todos los días. Ella pasaba todos los días. Venía del culto y se iba a meter allí, venía del culto. Y un día platicando, le pregunto, ¿y en qué ministerio está sirviendo? No, no estoy sirviendo, yo solo llego de oyente, pero le voy a servir al Señor. Le digo, es que mire que por el trabajo, no, le dije yo. Decídase a cerrar un día a la semana y el fin de semana y sírvale a Dios. Y verá que su negocio siempre va a ser mucho más próspero que lo que usted hoy es. Mire, la mujer no sé por qué me creyó y lo hizo. Y un día yo pasé por allí y le pregunto, bueno, pasé el domingo en la tarde y no le encontré, le digo yo. Y me dice ella, bueno, me dijo, hubo un hermano Julio Martínez que me recomendó esto y yo lo hice, me dijo. Y créanme lo mío que se lo agradezco, me dice, y le agradezco a Dios porque le estoy sirviendo a mi Señor y porque la venta no me baja, me dice. Estoy más arriba todavía, me dijo, y a la hora que tengo que cerrar me voy y no importa, me dice, que haya más. De eso se trata. De reconocer de lo que somos y lo que tenemos, se lo debemos a Él. ¿Ya? Por eso Dios a veces nos mete a prueba. ¿Ah? Por eso Dios a veces nos mete a prueba, para saber de qué estamos hechos. Cuando una persona sus ingresos son grandes, ya no piensa en Dios, piensa en la playa, piensa en viajes de placer, piensa en viajes de negocio y Dios. Y termina diciendo, yo no necesito ni a Dios ni religión, mucho menos. ¿Ya? ¿Cómo es posible? Ahí es cuando te dije que las pruebas buenas conducen a una tentación. Las riquezas te tientan tus riquezas y te llevan a pensar de que ya no necesitas de Dios y te embarcas en viajes. ¿Ya? Y ya dejamos de un lado a Dios. Número 3. ¿Qué es lo que Dios nos prueba? Perdón, las pruebas que les dije, las pruebas malas, son aquellas pruebas que vienen por un luto, ¿ya? Por una desarticulación familiar, por un abandono familiar, ¿ya? O por la pérdida de un negocio. Son pruebas que vienen y causan tristeza. Pero déjame decirte que de todo ello, Dios tiene el control. ¿Ya? Dios tiene el control de todo. Él sabe cómo lleva nuestra vida. Él sabe qué propósitos y qué proyectos tiene para con cada uno de nosotros. Dios lo sabe. Dios es el único que lo sabe. ¿Qué es? Le dije tercero, ¿qué es lo que Dios nos prueba? ¿Qué es lo que Dios nos prueba? Deuteronomio capítulo 13,
Dios prueba también nuestra fidelidad. Capítulo 13, dice el verso 1: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señales o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Qué Dios nos está probando? Nos está probando nuestra fidelidad. Nuestra fidelidad. Eso es lo que Dios nos está probando en ese momento. Nuestra fidelidad. San Juan capítulo 14, versículo 15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Ya? Y el 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Oiga bien lo lindo que es mantener nuestra fidelidad a Dios en todo momento. Nuestra fidelidad a Dios en todo momento. Si alguien viene y te cuenta historias y dice la palabra, si los prodigios y las señales que hace se cumplen, ¿cuántos magos hay que hacen tonteras? ¿Ya? Pero nosotros debemos de seguir siempre nuestro Señor, nuestro Dios. ¿Cuántos evangelios hay? ¿Ah? ¿Cuántos evangelios hay? ¿Alguien dirá 4? Sí, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero el evangelio es uno. Todos ellos hablan de un evangelio, del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A nosotros como bautistas, si no tenemos la Biblia en púlpito, no se nos permite predicar. ¿Ya? Aquí esto es lo que nos han enseñado, pues. Nosotros tenemos que tener un bosquejo de un mensaje y la Biblia a la par, y por eso le exigimos, no es que les exigamos, les recomendamos, a nuestros feligreses, a los miembros de nuestra iglesia, que tienen que usar un himnario, que tienen que usar una Biblia para permanecer en los cultos. Ahora viene la juventud, vienen los millennials, y lo que andan ellos son sus smartphones. Y ya muchos pastores también ya se les ha permitido venir con su Biblia y su tablet. A veces vienen solo con la tablet y el pastor me dice: póngale una Biblia al pastor allí, para que compruebe que lo que le estamos predicando y hablando es la palabra de Dios, para que compruebe la eficacia de la palabra de Dios. Hay otras denominaciones y otras iglesias o lo que sean que no cargan una Biblia, no saben nada de qué les están predicando, de qué le están haciendo. ¿Ya? No usan la Biblia. Entonces no podemos decir nosotros que ellos están escuchando la palabra de Dios verdaderamente. Éxodo 16, capítulo 4. Dice 16, capítulo 4: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Qué Dios nos está probando acá? ¿Qué Dios nos está probando? Nuestra obediencia a su palabra, a sus leyes. ¿Ya? Le dijo: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Mire, Dios
combatiendo contra la avaricia. ¿Ya? Hay personas que les gusta acaparar y al final de cuentas eso que acapararon se les pierde, se les daña. ¿Ya? Porque Dios aquí le dice a Moisés: voy a probar la obediencia que tú tienes a mí. Y dice el verso 15: y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. ¿Ya? El maná es una, ¿cómo le diría? Es una de las bendiciones más grandes que Dios desplegó sobre el pueblo de Israel. ¿Ya? Leía y unos dicen que es el polen excesivo de unas flores, pero si fuese así no tendría que dañarse. Era únicamente la porción de un día, era blanco, descendía del cielo. Y dice aquí: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Mire lo que es lindo, la fidelidad de Dios cuando nosotros somos obedientes a lo que Él nos demanda, a lo que Él nos demanda. ¿Ya? Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2. Dice en el versículo 20: y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que os ordené a sus padres, no obedeceré y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando él murió. Fíjense bien, como eran duros, Dios dijo: ok, estos no me quieren entender, no me quieren entender, les voy a dejar estas naciones para que aprendan a respetarme. Porque siempre que hay alguien que te aflige, tú buscas a Dios. Siempre que hay alguien que te aflige, tú buscas a Dios. ¿Por qué cuando ves la vecina que está en la puerta, no querés salir de la puerta de tu amiga? ¿Por qué cuando no querés salir de la puerta del vecino? Porque la vecina te va a echar el chambre, ¿va? Te va a poner quieto y te va a decir y va a contar lo que andas haciendo. De esa nación Dios las ha dejado para que tengamos temor. Es que esas señoras chambrosas, Dios las bendiga, porque son las que lo ponen en cintura a uno. Las señoras chambrosas lo ponen en cintura a uno. Así es que Dios los bendiga a chambrosas y a esos chambrosos. Entonces Dios decidió dejar a las demás naciones para poner a prueba la lealtad de Israel. De esa manera a veces tendemos a ser leales a Dios cuando hay alguien que nos señale. Ahí quedamos quietos, ¿ya? Entonces, para la lealtad, poniendo, dice, en contexto la idolatría y la desobediencia del pueblo. Por eso su ira, y quiso asegurar de que Israel le fuera fiel. Por eso muchas veces Israel fracasó por falta de obediencia. ¿Ya? ¿Qué más Dios nos prueba? Primera de Pedro, capítulo 7, para ir terminando ya. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice del 6: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios prueba nuestra fe. A veces las aflicciones vienen, ¿ya?
las aflicciones, las enfermedades, el luto, viene porque Dios nos está probando también nuestra fe. Dice que el oro, aunque perecedero, pero se prueba, se acrisola al fuego. Así también la fe se acrisola por las pruebas, y demostrará que es digna de aprobación, que es digna de gloria y digna de honra para nuestro Señor Jesucristo. Las pruebas no son para destrucción, amado hermano. Las pruebas son para fortalecerte y hacerte saber de que Dios siempre tiene el control de todo. Siempre tiene el control de todo. Nunca cambió su amor, nunca cambia su fidelidad, nunca cambia su bondad, nunca cambia su misericordia. Las pruebas vienen a fortalecernos y a saber de qué estamos hechos. ¿Por qué Dios nos prueba? Él lo sabe. ¿Para qué Dios nos prueba? Él lo sabe. ¿En qué momento Dios nos prueba? Él sabrá. Solamente te digo, no te apartes de Dios, no dejes de orar. La oración preventiva es una oración eficaz para las pruebas difíciles de nuestra vida, porque Dios es amor. Vamos a orar. Padre y buen Dios que estás en los cielos, Dios eterno y poderoso, en el nombre bendito de Jesús, en esta mañana, Señor, en esta mañana, Padre Santo, levantamos nuestras manos en señal de adoración, sabiendo, Padre, que si tenemos vida es porque tú nos has dado, Señor, es porque tú te has placido, Padre Santo. Nuestras manos levantadas son un reflejo de victoria, Señor, un reflejo de victoria, Padre Santo. Hasta este momento, bendito Dios, hemos sido más que vencedores, no en nuestras fuerzas, sino en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos toda gloria y toda honra, Señor. Muy buen Jesús, te alabamos y te adoramos en esta mañana, Señor. Te decimos, Padre Santo, que estamos agradecidos por todo lo que tú has hecho por nosotros, por haberte entregado en la cruz del Calvario, Señor, por haberte ofrecido en ese sacrificio, Padre Santo. Hoy, Señor, reconocemos y venimos delante de ti, Señor, sabiendo que siempre tú estás pendiente de cada uno de nosotros, Señor. Principalmente, Señor, pedirte, Señor, por aquellos que están postrados en una cama, en un hospital, por aquellos que están postrados en una cama en casa, Señor, porque no pueden ir a los hospitales por el virus, por aquellos, mi Dios amado, que están recibiendo un tratamiento de cáncer, un tratamiento de insuficiencia renal, un tratamiento de lupus, Señor bendito. En el nombre de Jesús, Señor, te suplicamos, Señor. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro doctor por excelencia, tú eres nuestro pastor, el que cuida y protege a cada uno de sus hijos, Señor. Por lo tanto, Señor, en el nombre de Jesús, concede, Padre bendito, salud a cada uno de tus hijos, Señor. Concede salud, Padre Santo, a Patricia Chávez, mi Dios, a María Luisa González, Padre Santo. Concede salud, Padre, a Dinora Parada, Señor, a la licenciada de Ayala, al doctor Maravilla, a la licenciada Santos, al doctor Vaquerano. Concede salud a Carlos Alas Lara, Señor, a Catherine Joana Orellana Beltrán, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Concede salud, Padre Santo, por la fortaleza en la salud de nuestro pastor Rafael Antonio Cañas, te suplicamos, mi Dios. Por la sanidad, Padre, de la doctora Lorena Chávez, te pedimos, Señor. Por Xiomara Asensio, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, para que levantes a tus siervos Mauro Antonio Vega, Joel Antonio Mundo, Jaime Lobato, Señor. Gracias, Señor, por Ricardo Pineda, por Otoniel Martínez, por Jaime Aragón. Te suplicamos, Padre Santo, por la vida de Luis Romero y de Karina García, Señor. Señor, con fe, Señor, en fe, Señor, nos levantamos, Señor, y te alabamos en esta mañana, Padre Santo. Gracias, Señor.
Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Padre bendito, grande es tu fidelidad, Señor. Grande en amor y en misericordia eres tú, Señor. Es por ello, Padre Santo, es por ello, mi Dios, que aún en medio de las angustias, Padre bendito, a ti clamaremos, Señor. A ti esperaremos, Señor. Así, Señor, como tu palabra nos cuenta, como en tu palabra leemos, Padre bendito, los prodigios y sanidades que hizo nuestro Señor Jesucristo. Así clamamos hoy, Señor. Así como sanaste a aquel ciego, aquel endemoniado, aquella mujer con el flujo de sangre, así como sanaste a aquella suegra, Señor, así como sanaste a aquella hija de Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendito Dios, hoy oramos por todo ello, Padre. Hoy te suplicamos, mi Dios bendito, para que tú sanes también a tus hijos, para que tú los guardes y los protejas, Padre amado. Oramos en el nombre de Jesús y te pedimos por la vida del doctor Carlos Mejía Clavel, Señor, por la vida del doctor Rodolfo Castro, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Dios bendito. Oramos, Padre Santo, por la vida de Kenia Castro, de Oswaldo López, de Claudia de López, de Carlos Montesino, de Luis Roberto Gómez Urrutia, Señor, Mengíbar, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Por Ana Luisa, mi Dios, nuestra hermana Ana Luisa, Padre Santo, esperamos en el nombre de Jesús que pronto sea dada de alta, Señor. Por Luisa Elena, por Óscar Javier, por Óscar Hernández, por nuestra hermana Juana Martínez y nuestra hermana Juana Verónica Hernández, también te pedimos, mi Dios. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, para que tú nos bendigas en todo momento, Señor. Para que tú, Padre Santo, sanes nuestro corazón, Señor. Sanes nuestra tierra, Padre bendito. En el nombre de Jesús te oro y te pido, Padre, por la vida de mi hijo José Amílcar Martínez, que está en Maryland, Señor. Bendícelo. Bendice la vida, Padre Santo, de mi hermano Carlos Amílcar Martínez, de Vikelvi García, Señor, de Óscar Ernesto, de Héctor Gonzalo, Señor, de Juana Paula, Señor, de Norma Alicia, Padre Santo, por la vida de María Luisa, su esposo, cada uno de sus hijos y sus nietos. Te pido, Señor, por la vida de Paola, Padre, en el nombre de Jesús, bendito Dios. Bendícela a ella, bendice a su esposo, bendice a Rebeca, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Padre Santo. Escucha, Padre Santo. Escucha, Señor bendito. Escucha, Padre, a quienes claman a ti, Señor, a quienes imploran por tu bendita misericordia, Señor, a fin de que cada uno de ellos, Padre Santo, reciba su salud, mi Dios, reciba su milagro, reciba su provisión, Señor. Oramos y te pedimos para que bendigas al presidente de nuestra república, a cada diputado, Señor, a cada alcalde que ha estado trabajando en esta pandemia, Señor, a los hermanos de los cuerpos policiales, de los cuerpos militares, nos ponemos en tus manos, Señor. Padre, gracias por la salud de nuestro pastor, Señor, una vez más, por la salud de su esposa, sus hijas. Gracias por la salud de mi suegra, de mi esposa, Señor, y de mis hijos, Padre. Bendice la vida de Francisco, de Alberto, de Marcelo, Señor. La vida de Gabriela y de César están en tus manos, Padre Santo. Gracias, bendito Dios. A ti, Señor amado, damos gloria y honra en esta mañana. En el nombre bendito de Jesús, Padre Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Gracias por haber estado conectados en este culto de 7 de la mañana. No se olvide que a las 9 estamos con nuestro pastor Rafael Antonio Cañas y a las 5 de la tarde
una vez más con nuestro pastor Rafael Antonio Cañas, sus oraciones por su salud y por su fortaleza. Y gracias a aquellos que están apoyando la obra. Así de que si usted quiere apoyarnos, se puede comunicar para luego poderlo contactar, y así pues usted nos ayuda al sostenimiento de esta obra. Por aquí tengo un sobrecito que nos envió nuestro hermano José Trinidad Vázquez. Gracias, hermano Trinidad, Dios me lo bendiga. Dios bendiga a su esposa y sus hijas y sus hijos también. Gloria a Dios. Amados hermanos, gracias por haber estado conectados. Que el Señor me lo bendiga en esta día.